Ya estamos en nuestra sección Desde el Aula, en donde los estudiantes universitarios analizan el tema de la semana. Estamos con Mayra Ortiz Ocaña. Mayra, tú estudias Derecho en la facultad aquí en la universidad y hasta hace muy pocos años el sistema interamericano de los derechos humanos no era materia de estudio. A ti te ha tocado un momento en el cual ha cobrado relevancia. ¿Por qué crees que ha sucedido esto y por qué te parece importante estudiarlo? Creo que principalmente en los últimos 3 años se debe a la reforma del artículo 1 constitucional, donde se da un trato diferente a las normas internacionales de derechos humanos, que el sistema existía desde hace mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de que el Estado mexicano estaba obligado por los tratados internacionales, no era tan visible, y creo que también se debe mucho a que la sociedad civil ha puesto en la mesa los temas de derechos humanos en general. ¿Tú dirías que ha sido más la reforma de derechos humanos de junio de 2011 o las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana, en particular el caso Rosendo Radilla contra el Estado mexicano? Creo que el caso Rosendo Radilla fue la antesala a la posible reforma, pero creo que todavía existieron bastantes barreras por parte de los diversos poderes, creo que principalmente del Poder Judicial, que no sabían muy bien qué hacer con este tipo de sentencias, porque se sentían de cierta forma amenazados de que una instancia internacional viniera a meterse en los asuntos del Estado mexicano. Desde el punto de vista de un estudiante de Derecho de la universidad, ¿de qué te sirve? ¿Cuál es la utilidad que tiene estudiar sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Creo que es de vital importancia, principalmente porque acaba de haber una resolución de la Suprema Corte donde se señaló que las sentencias de la Corte Interamericana, no solo las que son condenatorias para México, son vinculantes para los jueces mexicanos, lo cual a la ciudadanía en general, no únicamente a los que estudiamos Derecho, nos debe de importar muchísimo, porque si la Corte Interamericana tiene criterios amplios que protejan a las personas, podemos usar derivado de esta resolución para que se puedan argumentar en los casos nuevos respecto de violaciones de derechos humanos. Una cuestión importante, Mayra, si tú eligieras cuáles son los temas de las sentencias de la Corte Interamericana que te parecen más relevantes conocer y utilizar, ¿cuáles elegirías? Creo que no es mi tema favorito, pero creo que es muy importante los temas sobre control de convencionalidad, para que las autoridades mexicanas sepan cómo emplear las sentencias en general. Creo que es un tema fundamental para que puedan escalonadamente poder avanzar los demás temas que son más de derechos humanos. Dices, ese no es tu tema favorito, ¿cuál sí es? Bueno, me gustan mucho los temas de libertad de expresión, derechos políticos y protesta social. Tú en tu carrera como futura abogada, ¿tendrías interés en algún momento de conocer el sistema más de cerca? Es decir, ¿sí serías de estos abogados que van y hacen estancias para apoyar al sistema, ya sea en Washington con la comisión o en el caso de la Corte en Costa Rica? Sí me agradaría mucho para ahondar en los temas de investigación, que creo que son parte fundamental de la Comisión Interamericana en todas las relatorias que existen, y derivado de los informes que anualmente tienen que estar sacando sobre los temas relevantes, me pareció interesante poder investigar sobre estos temas a un nivel de toda Latinoamérica. ¿Y a ti te da la impresión de que ese es un interés que se generaliza en los estudiantes de la universidad o que solo es interés de unos cuantos? Creo que el interés viene de que creo que es de unos cuantos, viene de un problema de fondo, que todavía existen estas estructuras normales de la enseñanza del derecho, donde todavía nuestros profesores no todos conocen de este tema o no les parece tan relevante, y por eso en los primeros semestres no nos enseñan tanto respecto de que existe un sistema interamericano y que se está viendo los derechos humanos de otra forma. Entonces creo que tal vez el tema no es tan conocido, sino por diversas cuestiones, algunos nos oímos del tema y nos interesa, pero creo que podría existir mayor acercamiento al tema si, además del interés particular, pudiéramos escucharlo de nuestros profesores en las aulas. Tomando en cuenta lo que nos ha señalado de sentencias de la Corte como el caso Radilla, reformas como la de 2011 en materia de derechos humanos, decisiones de la Corte sobre los alcances de estas sentencias, ¿tú dirías que aprender esto en la universidad
debe de ser un tema optativo o debería de más bien ser un tema obligatorio? Creo que definitivamente obligatorio, porque a pesar de que no se ve así, los derechos humanos terminan impactando en prácticamente todas las materias que estudiamos en la Facultad de Derecho, y no solo en la Facultad de Derecho, sino en distintas materias de estudio. A ver, eso es interesante. Tú dices que este es un tema en el cual no solo deben de opinar los abogados, sino que debe ser interés de otras carreras. ¿Por qué? ¿Y de cuáles en su caso? Bueno, en lo particular pienso que socialmente tiene un interés social tan grande que, por ejemplo, la sociología del derecho la sociología en general, perdón, debería interesarte en estos temas de cómo, por ejemplo, los movimientos sociales impulsaron estas reformas, lo que viene atrás de las violaciones de derechos humanos, que en muchas ocasiones son transiciones de las dictaduras donde grandes movimientos sociales impulsaron estos cambios. Por ejemplo, los derechos humanos se meten también en cuestiones de mineras, entre otras cosas que son de ciencias duras, entonces creo que también los científicos deberían tener una oportunidad de opinar al respecto. Yo creo que es un tema muy importante. De las 6 sentencias condenatorias que ha recibido el Estado mexicano, ¿cuál es la que más te ha impresionado y por qué? Creo que la sentencia de Radilla Pacheco, por el tema de la guerra sucia en México, de que a pesar de que el señor Radilla es uno de muchísimos desaparecidos durante ese tiempo y que vivieron una constante denegación de justicia durante 30 años y que no pudo resolverlo el Estado mexicano, sino que tuvo que ir a una instancia internacional para poder obtener justicia, que todavía está en proceso de obtención. ¿Más que Campo Algodonero? Caso de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Sé que es una pregunta difícil. Sí. Es que los temas de género creo que también es una falla estructural del Estado mexicano, y también haber leído cómo encontraban a estas mujeres creo que es completamente impresionante. Pero desgraciadamente creo que el caso Radilla Pacheco tuvo mucha importancia porque fue el del cual se pudo ampliar el conocimiento del sistema interamericano, y creo que desgraciadamente el de Campo Algodonero, a pesar de la importancia de todos los años de violencia sufrida en contra de las mujeres y de que esta persiste, tuvo menos impacto general. Sí, desgraciadamente. Pues muy interesante, en verdad, Mayra, muchas gracias. Creo que esta visión desde quien estudia el derecho de la importancia de estudiar a los derechos es sumamente útil y trasciende al campus universitario, o cuando menos al aula en este caso. Esto ha sido nuestra sección desde el aula en el tema del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Vamos a un corte y regresamos a nuestro análisis en perspectiva.